Cielos y nubes y rayos del sol, hoy veo brillar, porque Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su bello esplendor me hacen pensar en quien todo lo creó. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Aves y flores en la primavera son obras de Dios, a quien yo sirvo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque Él prometió no dejarme jamás. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Una vez más, es un gusto poderlos saludar por este medio. Y estamos transmitiendo para la región sur de la Iglesia de Cristo en México. Es un gusto poderles contactar esta noche, queridos hermanos de la región. Gracias por mantenerse comunicados, también conectados. Y vamos a hablar hoy acerca de la vida de Judas Iscariote. Ese es el último apóstol con el cual vamos a cerrar ya este serial. Y quiero que oremos para poder dar inicio a esta clase y lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Señor, te agradezco mucho por la oportunidad de estar contigo en esta noche. Infúndenos tú la fe que necesitamos, danos la instrucción que viene de tu palabra y que quieres que nosotros tomemos para edificar nuestra fe y fortalecer la iglesia y, Señor, nuestra comunidad. Te pido por favor que, Señor, solamente mis palabras vengan de ti. Eres tú el principal. Y Padre, gracias por la bendición que tenemos de tener tu palabra en nuestras vidas. Permítenos ser fieles y, Señor, darnos cuenta de lo que necesitamos mejorar para ser mejores discípulos de Jesús. En su nombre oramos y agradecemos. Amén. Cuando hablamos de Judas Iscariote, tenemos que hablar un poquito acerca de algunos generales de su vida. Primero que nada, quiero recordarte que Judas Iscariote también estuvo 3 años, al igual que todos los demás apóstoles, aprendiendo día tras día acerca del Maestro, acerca de nuestro Señor Jesús. Un hombre que se supo mantener firme, fiel, algo debió haber tenido muy positivo para poder alcanzar ese grado de confianza al delegarle la bolsa del dinero y poder administrar los recursos de los discípulos y esos recursos que llegaban a Jesús para el buen desarrollo de su ministerio. Este hombre aprendió a predicar en el nombre de Jesús, también echó fuera demonios como todos los demás, sanó enfermos, pudo ver milagros, pero al final es conocido como el traicionero o el que hizo traición en contra de Jesús. Lo que ejemplifica la vida de Judas Iscariote es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Tiene los defectos, pienso que tenían los 11 anteriores, todo está en él, pero la diferencia es que él no entrega su corazón a Jesús. Decide caminar a su lado siendo incrédulo y mostrando hipocresía y una doble vida. Qué triste condición de un ser humano
que llamándose seguidor o cristiano, simplemente empatiza con la enseñanza, mas no busca transformar su vida, no busca que Jesús cambie su corazón, y para ello hay razones bíblicas que vamos a ir aprendiendo cada una de ellas. Es un hombre que también ejemplifica cuánto potencial puede haber de maldad en una persona cuando se ha descuidado espiritualmente, cuando no está realmente de manera genuina, cuando no es transparente con lo que piensa y siente. Entonces vemos la trayectoria de una vida de un apóstol que, aún llamándose apóstol, se ha mantenido incrédulo todo el tiempo que estuvo con Jesús. Mira, cuando Judas se entrega a Jesús, realmente él está vendiendo su propia alma al diablo. Creo que hay muchas cosas que motivaron su corazón, su sentimiento. Soy un fiel creyente que cuando nuestro corazón no está resuelto con las personas, con las situaciones de vida, tarde que temprano se vuelve en nosotros una amargura tan grande que justo la amargura es el pecado más contagioso y que es difícil de poder inclusive identificar dentro de nosotros. Judas está movido por avaricia, movido por malos motivos, pero siempre guardando la apariencia. La tragedia de su vida fue una tragedia que él mismo creó. Hay que recordar esto, que es muy importante. No eran las circunstancias, no eran las personas, porque él tuvo las mismas oportunidades, mas sin embargo no las tradujo de la manera espiritual. Quiero comentarte algo acerca de lo que significa el nombre de Judas, pero también hacemos mención que Judas pasó por alto la luz a la que había estado expuesto esos años con Jesús. Pasar por alto la luz significa estando en el mejor lugar y no apreciarlo. Vivir la mejor vida y no darle importancia. Qué triste condición, pero bueno, Judas es una palabra que deriva el nombre de Judá, que significa Jehová guía, o sea, Dios guía. Tal vez los padres de Judas Iscariote, cuando nació, al ponerle este nombre, tenían una alta expectativa para que él pudiera ser ese hombre el cual fuera dirigido por Dios. Porque cada nombre, recordemos también, tiene un significado el cual deseamos para la gente. Entonces, esa era la cultura, ¿verdad?, de hebrea o de los judíos. En la Biblia siempre un nombre tiene mucho que ver, pero no fue así con él. La palabra Iscariote tiene un significado que es hombre de Queriot. Queriot es el lugar de donde él viene, es un lugar muy alejado de Galilea. De hecho, Judas Iscariote es el único que no es de Galilea. Los otros 11 compartían, que a lo mejor crecieron juntos, tenían las mismas aficiones, tenían tal vez la misma estructura, eran pescadores, trabajadores, se conocían en grupo. Cuando Judas Iscariote llega como alguien externo, de muy lejos. No se sabe a ciencia cierta cómo fue que ese llamado llegó a su vida, pero supongo que era entre tantas personas alguien que sinceramente quería seguir a Jesús y que fue descubriendo que sus motivos no eran claros a través del tiempo. Jesús miró algo en él, porque inclusive muchas personas le dieron la espalda a Jesús llamándose discípulos y él siempre permanecía allí. Sin embargo, creo que nadie viene a Jesús, como dice la Escritura, si él primero no lo llama. Aquí hay un proceso que describe su vida, un proceso del cual todos tenemos cuando llegamos a Cristo. El proceso, lo que se puede definir en su vida, es primero el llamado, pero también él experimenta mucha desilusión y hay una respuesta bíblica para ello que te quiero comentar. También se llena de avaricia, viene después la hipocresía, se mantiene en una manera de hipócrita y en ese mismo proceso ejecuta la traición, que es muy fuerte para Jesús, pero que está dentro de todo el plano donde se junta la maldad con la voluntad de Dios para que Cristo llegara a la cruz. Muchos elementos tuvieron que conjugarse, hasta que el mismo Judas Iscariote encuentra la fatalidad, encuentra su propia muerte. Vamos a hablar entonces de Judas Iscariote, pero quisiera poner en texto bíblico
para que podamos irnos dando cuenta acerca de qué está pasando en relación con Jesús. Acompáñame a Mateo 26, 24. Mateo 26, 24. Nos dice la Escritura que la Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Él está afirmando que él iba a ser quien iba a traicionarlo. Pareciera que los demás no hacían muchas preguntas acerca de esto, pero el que sí estaba cierto en lo que iba a pasar era Judas mismo. Después hay una historia que también nos narra un poco acerca de lo que está pasando. Imagínate que Simón, quien había sido un leproso, invita a Jesús a comer a su casa, y después Jesús llega con Marta, María y Lázaro, quienes están presenciando esa comida. Y Marta va a servir la mesa y la comida, pero mientras María saca un perfume de alabastro puro y lo vierte a los pies de Jesús, lava sus pies con sus cabellos, con sus mismos cabellos los seca. Pero aquí pasa algo. Dentro de los 12 discípulos está ahí Judas, y Judas hace un comentario que nadie le había pedido, que era un comentario que sentía que tenía que hacer. Recordarás, las clases pasadas yo mencionaba acerca de que en ese último grupo de los 4 apóstoles, que detalla muy poco la vida de ellos, la misma Escritura, pero estaban ahí como algo muy visible. Ellos reflejaban incredulidad, dudas, o decían cosas cuando no tenían que hablarlas y no hablaban cuando podían haberlo hecho. Es todo un grupo interesante, y aquí está hablando otra vez Judas, algo que no se le pide y que da a entender, es la forma en la que se dan a conocer, cuando van a la contra de lo que Dios está haciendo. Y mira que nos dice la Escritura en Juan 12, versículos 6 al 8. Juan 12, del 6 al 8. Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaban los pobres, y dijo eso porque era un ladrón, porque él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, y a veces se lo robaba. Vemos entonces cómo Judas está diciendo algo interesante. Ese perfume, que vale alrededor de 300 denarios, pudo haber sido vendido para darlo a los pobres. En su apariencia, en su voz, en su afirmación, pareciera que hay mucha bondad, pareciera que hay un buen propósito, pero no es así. A Jesús nadie lo podemos engañar. Jesús dice: a los pobres los van a tener siempre entre ustedes, yo no, yo voy a partir. Pero Judas habla de dinero, porque él mismo estaba robándolo. Interesante, 300 denarios era más del salario de un año completo para una persona de ese entonces. No era un perfume económico, era un perfume realmente costoso. Sin embargo, María no duda en vertirlo a Jesús, porque quiere honrarlo, quiere apreciarlo. Pero hay un corazón envidioso diciendo cosas que aparentemente son buenas, pero la realidad es que hay mucha avaricia en su interior. Bueno, ¿qué hablamos cuando mencionamos acerca del llamado, para después ver algunas moralejas de la vida de Judas Iscariote? Cuando hablamos de su llamado, recordemos esto. La Biblia habla poco acerca del llamado de Judas Iscariote, sin embargo, está entre los 12, porque algo ve Jesús en él y le deja quedarse, y además le deposita confianza. Yo creo que cuando alguien trabaja hipócritamente, con avaricia, y después ejecuta traición, me hace ver mucho el corazón de Jesús, de cómo, aún siendo como era y lo conocía, le está delegando mucha confianza. Lo llama amigo en todo momento. Sin embargo, este hombre no creía en Jesús, se mantuvo dudando de él en ese llamado, pero seguía convenientemente en el grupo, porque él lo que quería era posición, lo que quería era
mantener sus ambiciones mundanas, su codicia. A él le interesaba mucho el prestigio y le interesaba mantenerse aparentemente en un buen grupo, pero no hablaba de salvación, no hablaba de Cristo. Entonces Jesús lo escoge a él, no Judas a Jesús. Otra de las cosas que pasa es la desilusión que él siente. Judas siente desilusión porque cada día se sentía más desconfiado de Cristo, ya que este hombre venía y se cree, dicen los estudiosos, del grupo de los celotes, quienes veían en el Mesías como el futuro libertador, el que iba a acabar con el gobierno de Roma. Pensaban ellos que era como el que iba a venir como el caudillo de manera militar a formar un reino terrenal donde ellos iban a recibir privilegios, recompensas. Y cuando uno piensa diferente del propósito de Jesús, Jesús lo que le enseña a los discípulos es: yo he venido a amar, te he venido a enseñar cómo sanar a un enfermo. Él está en otro plano, pero es espiritual, y entonces Judas Iscariote lo único que quiere es ver qué es lo que va a sacar de beneficio. Se va frustrando a pasar de los días. La expectativa de Jesús no llena sus oídos, no llena su mente, no llena sus ojos. Todo lo que hace Jesús, él en su corazón no lo cree. Y es tremendo ver cómo bajo esa máscara de hipocresía se mantiene en el grupo de los 12, pero su desilusión solo es de él porque los demás veían otras cosas. También él habla de la avaricia, su avaricia, como lo que acabamos de comentar, haciendo la afirmación de que debió haberse vendido el perfume para los pobres. Después también vemos la hipocresía que hay en él. Él estaba actuando como si nada pasara. Es cuando te equivocas, pecas, guardas mucho rencor en contra de alguien. No pasa nada. O sea, yo puedo seguir haciendo lo mismo y no pasa nada. Hay que seguir. Pero en realidad hay hipocresía. Él había recibido 30 monedas de plata y, por cierto, era un pago muy bajo. Era lo que se le daba a alguien para comprar un esclavo en ese tiempo. Aun cuando él era avaricioso y con los altos jerarcas de la religión quiso que le dieran un pago, no pudo conseguir más que 30 monedas de plata, equivalente a un esclavo, y al final no le satisface ni siquiera ese pago. También vemos entonces, después de esto viene la consecuencia, que es su traición. Esa acción que Judas comete, que Jesús sabía lo que iba a hacer, fue una acción planeada. No solo eran 10 días que lo había planeado, probablemente en el corazón de Judas ya había días anteriores, semanas y meses que lo había planeado. Era un hombre que mantenía una máscara de hipocresía y le preocupaba lo que la gente pensaba de él, y entonces él pensaba traicionar a Jesús en un momento callado, donde no se notara tanto lo que él estaba haciendo. Así es de que cuando Jesús está enseñando acerca de la Santa Cena, Judas sale corriendo para entregarlo. Y es interesante porque Jesús no da la Santa Cena hasta que este Judas Iscariote sale del salón. Algo tan santo, algo tan puro, que iba a hablar acerca de cómo quería ser recordado. No lo podía empañar la presencia de lo malo en ese cuarto. De tal forma que entonces Judas sale y ahí enseña a Jesús acerca de cómo iba a ser lo que iba a esperar a ellos, cómo quería ser recordado, totalmente bueno todo lo que íbamos a experimentar. Llegó entonces el amargo final para Judas y su muerte. La muerte es terrible. Él está lleno de remordimiento, regresa el dinero, pero bueno, el arrepentimiento no llega a su corazón. Solamente su remordimiento lo lleva a quitarse la vida. Ahí nos damos cuenta que no le satisfizo ya ni el dinero, ni siquiera haber cobrado por la entrega. Él está vacío por dentro, él está muy desenfocado, pero nos deja claro cómo lo malo hace intersección con la voluntad de Dios, porque solamente a través de esto moriría Jesús. Y bueno, hay toda una situación tremenda en la vida de Judas Iscariote. La moraleja de la vida de Judas Iscariote. Mira, dar la vida por el Evangelio, pero no entregar el corazón a Jesús, es lo que le pasó a él. Tú puedes vivir aquí toda la vida dando tu vida por el Evangelio,
permaneciendo, pero si tu corazón no está entregado a Jesús mismo, para que Él cambie tus formas, tus maneras, tus motivos, podrías estar viviendo el cristianismo parecido a como lo vivió Judas Iscariote. Y eso sería terrible. Gracias a Dios que tenemos el discipulado, gracias a Dios que tenemos la Biblia, gracias a Dios que tenemos e insistimos en una relación con Dios, porque nos aseguramos de que nuestro corazón cambie y se arrepienta a un buen tiempo. No dejar las cosas para después, hermanos. Los problemas de pecado se arreglan oportunamente, porque cuando se dejan por tiempo, ese mismo pecado va a traer de la mano muchos más hasta que te endureces y te desvías de la fe. Aquí hay una gran moraleja. No seamos como Él. Hay que entregarle el corazón a Cristo para que Él pueda cambiarnos. Hay dos grandes enseñanzas, antes de entrar un poco más cerca de las moralejas, dos grandes enseñanzas que son súper importantes. Número uno, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y aprender de Él, aunque de forma superficial, y aún así estar completamente endurecidos por el pecado. Número dos, la vida de Judas nos enseña que no importa cuán pecadora sea una persona, no importa qué traición pueda intentar cometer en contra de Dios, los propósitos de Dios no pueden ser detenidos. Toda obra, todo plan divino va a cumplirse, porque Dios es mucho más que cualquier adversidad. Dice la segunda carta de Corintios 13:5, Pablo hablando: examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Interesante, ¿cierto? Examinémonos. Y con las moralejas que quiero mencionar brevemente, quiero que ustedes examinen su propio corazón. Esta moraleja nos deja el llamado, la vida de Judas Iscariote. Primero, el ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Judas ejemplifica esto. Cómo alguien que tiene tantas oportunidades las desprecia y las pierde. ¿Por qué razón? Porque no prestó atención a las palabras de Jesús. ¿Cuánta atención estás prestando tú a las palabras de Jesús? ¿Cuánta atención prestamos para poder modificar nuestro estilo de vida? Número dos, otra moraleja nos muestra que la vida de Judas Iscariotes es el epítome de los privilegios despreciados. Cuando tú eres privilegiado y se te está dando confianza, cuando en el grupo se te está diciendo tú eres especial, cuando alguien te está delegando una responsabilidad de mayor envergadura, necesitamos ser agradecidos, porque no estamos por nuestras capacidades, por la gracia de Dios, que Él nos pone al servicio de mucho más. Entonces, esta es una gran moraleja. Tenemos que entender que Judas cambió a Jesús por dinero. No vio el privilegio. Número 3. También nos ilustra la clásica frase de: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es otra moraleja, que él fue avaricioso. Cuidado con la avaricia. Número 4, él también ejemplifica lo horrible y peligroso de lo que puede ser una traición espiritual. Eso significa ser hipócrita. Esas razones siniestras y egoístas que podemos cambiar en el transcurso de nuestra vida solo porque no fuimos capaces de entender que esta es una vida espiritual y que en la iglesia se trata de lo espiritual, no de lo terrenal. Número 5, también otra moraleja: prueba la presencia y la bondad del Señor, porque siempre le llamó amigo a pesar de que sabía cómo era. Hasta el final lo llamó amigo. Aún en medio de las situaciones adversas de la traición, Jesús nunca le dio la espalda, Jesús no lo traicionó, siempre lo amó. Número 6, la otra moraleja es que la voluntad del Señor está por encima de la nuestra, ya lo hemos mencionado. Dios siempre va a ganar, jamás va a ganar el mal. Y por último, la última moraleja, la vida de Judas Iscariote, nos demuestra que hay una
es una clara muestra de lo infructuoso, de la falsedad y de la hipocresía en la vida de una persona. Es decir, el árbol se conoce por su fruto o por sus frutos los conocerán. A Jesús siempre tenemos que mirarlo de frente y nunca con una doble versión de nuestras vidas. De tal forma entonces que podemos concluir con un pensamiento para nosotros en la forma en la que queremos aplicar. Yo quiero animarte, hermano, a que te repases y estudies la vida de los apóstoles. Que otra vez vuelvas a identificar cuál es algo que se parece a ti. Segundo, busca ese tipo de qué carácter tienes. Estudia, repasa, busca, identifica. Y después, hermano, algo que tenemos que hacer es tomar decisiones. ¿Qué es lo que vamos a aplicar en nuestra vida? Y que creamos que la primera decisión que trascendente que tenemos que tomar es que Dios sí puede cambiarnos. Amigos que nos escuchan, Dios puede cambiarte. Dios puede transformarte. Tienes que creer en su poder. Sigue adelante. Para Él no hay nada imposible. Mira, al traicionar a Jesús, Judas se traicionó a sí mismo y también vio y oyó y tuvo las mismas oportunidades que los demás. Anunció el reino y cuando Jesús oraba, lo entregó a sus enemigos. Es decir, cuando tú traicionas a Dios, te estás traicionando a ti mismo. ¿Qué decisiones vamos a tomar para aplicar este mensaje con el cual vamos a cerrar? Yo quiero animarte a que tomes decisiones trascendentes. Porque todos tomamos decisiones básicas e importantes en la vida, pero las decisiones trascendentes son las decisiones espirituales. Por ejemplo, ¿qué decisiones estás tomando de acuerdo a lo que has aprendido acerca de la vida de los apóstoles? ¿Ya estás tomando decisiones? Y si no estás tomando decisiones, ¿no crees que puede haber dureza en el corazón del cual tengamos que arrepentirnos? Estamos a tiempo, hagámoslo porque el enemigo también trabaja rápido. Segunda cosa, todos podemos cambiar, pero debemos decidir. Cuando tú tomas una decisión de cambiar, Dios dice, yo te voy a ayudar y juntos vamos a transformar tu vida. Tercero, recordemos que la vida de los apóstoles se trata única y exclusivamente del poder de Dios en Jesús, de cómo Él puede cambiar vidas, de su amor, de su misericordia, de que es inagotable la forma en la que Él nos trata, es con tanto amor, que aún siendo los más pecadores, siempre nos da un perdón y nos levanta y nos da esperanza. Cuánto amor de Dios necesitamos en nuestras vidas hoy en día. Y por último, cuando estamos en la iglesia, en grupos, en charlas, en grupos de liderazgo, todos somos importantes. Pero Jesús nos ha enseñado que en la muerte de Judas pasó algo interesante. Él suplió el lugar de quien murió. Llamaron entonces a Matías. ¿Y saben cómo era Matías? Igual que todos los demás. Tenía necesidades, tenía fallas de su carácter, pero algo que tenía y que fue sorprendente en su elección. Un gran corazón dispuesto de servir, de cambiar y de obedecer el plan de Dios. Cuánta gratitud debemos de sentir en nuestros corazones, de ver cómo Jesús repite la historia con todos nosotros. No estamos aquí por nuestras capacidades, simplemente por su misericordia. Porque yo soy el primero que tiene que cambiar. Sé perfectamente que Él está cambiándome todos los días, pero yo tengo que mantenerme con un corazón humilde y sé que tú también lo quieres hacer, hermano. Hagamos la diferencia. Este es el momento de prueba. Examinémonos, busquemos nuestros motivos que sean correctos ante Dios. Pongamos a la luz de la palabra de Dios quiénes somos, quiénes somos y cómo podemos llegar a ser. A Dios sea la gloria. Este es un gran tiempo, hermanos. Les enviamos un gran abrazo y continuemos viendo la transformación de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.